El tema se llama Resultados de la Justificación y está en Romanos capítulo 5, del versículo 1 al 11. Es muy conocido, todos lo conocemos, pero lo he estado leyendo mucho porque me edifica. Y eso es lo que necesitamos, ser edificados por la palabra de Dios, porque de nada valdría la justificación que nos da Dios si no nos edificamos nosotros conociendo más de la palabra y viviendo la palabra. A veces hay momentos muy difíciles, pero podemos. Dice el diccionario bíblico, dice sobre la justificación, la define así: la justificación es el acto por el cual el Dios 3 veces santo declara que el pecador que cree viene a ser justo y aceptable ante él, por cuanto Cristo ha llevado su pecado en la cruz, haciendo justicia a su favor. Y eso me lo confirma a mí la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 30 al 31. Voy a leérselo. Que dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y no podemos glorificar a nadie más que no sea el Señor. Toda la gloria tiene que ser para Dios. Todo lo que hablemos tiene que ser sobre Jesucristo, sobre su obra, sobre Dios, que es donde nace todo lo que el Padre vino a hacer a esta tierra. La palabra del Señor nos habla mucho de la justificación. Y a veces hemos tomado la Biblia para crecer, pero de cualquier manera es buena, edifica y es eficaz para nuestras vidas. Pero a veces uno se encuentra pasajes con el tiempo y le ayuda a seguir creciendo, a seguir fortaleciéndose. Este pasaje que tenemos aquí, el número 1, nos habla que nosotros tenemos una paz con Dios, que tenemos paz con Dios a partir del momento en que fuimos justificados. Porque dice él aquí: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que él nos dice, la paz. Y cuando hablamos de paz en este tiempo, la gente cree que es estar en este momento en una playa, en un hotel, en cualquier lugar, descansando, sin oír problemas, sin saber cómo están los demás, ni nada. Eso es la paz que humanamente nosotros hemos aprendido a pedirle a Dios. O cuando no creíamos en Dios, así se lo pedíamos. De que una paz tranquilo, sin problemas, sin dificultades, sin nada. Antes empezó Isela hablando de esto, de la paz, de cómo termina el año y los problemas van a seguir. Y no solo siguen, vienen nuevos problemas, nunca vamos a acabar. Pero porque hemos tomado la paz que queremos diferente a como Dios nos la da a nosotros. En este pasaje, paz con Dios significa que nos hemos reconciliado con Dios. Esto es la paz con Dios. Si no estamos reconciliados con Dios, no tenemos paz. Y yo lo viví. Y lo he vivido cuando en algún tiempo que me aparté del Señor. Pero esa paz que Él nos da es igual a que no hay más hostilidad en mi vida entre Dios y yo. No hay más pleitos, no hay más quejas, no hay más fallonazos con Dios. No hay. ¿Por qué? Porque no hay un pecado, ningún pecado que esté bloqueando mi relación con el Padre Eterno. Esa es la paz que recibimos
cuando somos justificados por medio de Dios. Nada puede bloquear nuestra relación con Dios, ni ninguna enfermedad, ni ninguna escasez económica, material, de lo que sea. No puede bloquear la paz que Dios me dio el día que fui justificado con Él. Nada lo puede lograr. Esta paz con Dios parece imposible, parece difícil, porque siempre hemos visto o hemos puesto nuestra mirada en las cosas, obviamente, que se ven, que me puede dar paz algo que yo tenga a mi lado, o donde yo esté viendo cosas que sean diferentes a las que hago todos los días en rutina. Pero esta paz con Dios es posible porque Jesús, con su muerte en la cruz, cuando Él entregó su vida por ustedes y por mí, Jesús ahí pagó el precio de nuestros pecados. Fue Él el que lo pagó. Porque habemos gente que tuvimos muchos pecados, no era un solo pecado. Entonces se complicaba más la relación con Dios. Si un solo pecado, por más leve que digamos que es, nos impide paz con Dios, ¿cómo será cuando la persona ya está, como dice la palabra, muerta en delitos y pecados? ¿Cómo será la relación esa? No hay relación con Dios. Porque lo único que espera y desea el pecador es comunicarse con Dios. No va a querer. No va a querer leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo va a libertar para que se humille ante el Padre Eterno y le pida perdón. Por eso es que esa es la paz que Dios nos da y que sí es posible. Romanos 3:28, aquí un poquito atrás, porque yo estoy en Romanos 5. Romanos 3:28 nos dice, 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Facilito. Somos justificados, somos perdonados, somos levantados de donde estábamos caídos ahí, que no podíamos, solo por fe. Solo por fe. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué solo por fe? ¿Por qué no hay otro medio? Hay religiones en todo el mundo que son muchas y algunas aplican cosas que no son bíblicas para lograr la paz o el perdón de pecados. Y eso no sirve de nada. Entonces nos preguntamos, ¿y por qué Dios no salva por otros medios? ¿Y por qué solo Dios me pide que sea salvo yo por la fe? Si cuando yo estoy en pecado no tengo fe. Y quizás nadie me ha hablado de Dios. Y si tuve fe, la puedo perder. ¿Por qué? Porque no la ejercito. La fe crece conforme al ejercicio que yo haga de ella. Creyéndole a Dios, humillándome ante Dios y aceptando lo que Dios tiene para mí con amor, con paciencia, con esperanza de que un día voy a cambiar o va a cambiar mi situación. Yo les voy a explicar por qué es solo por fe. Primero, la fe elimina el orgullo del esfuerzo humano. Si fuera por mi esfuerzo, yo no soy justificado, ni nadie. ¿Por qué? Porque tengo que desechar mi orgullo, mi soberbia. A mí cuántas veces me habló mucha gente del Señor, casi que me rogaban. Y yo decía, no, yo puedo solo. Yo puedo con este otro método, yo puedo con aquella otra forma. Y nunca pude. Y nadie va a poder, no es solo yo, sino que nadie va a poder. Si no hay fe, no podemos hacerlo, pero la fe es en Dios, en Cristo y en el Espíritu Santo. Y ahora, este mensaje que traigo nos va a explicar todo eso. Primero, porque la fe elimina el orgullo del esfuerzo humano, porque la fe no es algo que hacemos.
La fe no la hago yo. Voy a practicar la fe. Hoy voy a practicar todo el día de fe. Voy a hacer la fe. Voy a vivir en fe. Pero mañana me suelto y me olvido y dentro de 2 meses vengo. No, la fe se lleva con uno mismo. Se lleva en el corazón. Es un fruto del Espíritu Santo. La fe. Entonces, por eso es que solo por fe podemos ser salvos. La fe, segundo punto, exalta lo que Dios ha hecho, no lo que la gente hace o está haciendo para ser salvo. Ese es algo elemental que tiene la fe para que sea lo único que Dios acepta para ser salvos. Y el tercer punto sobre la fe. La fe reconoce que nosotros, los seres humanos, no podemos cumplir con la ley, ni medir las normas de Dios. Y reconocemos entonces las necesidades de ayuda. Uno empieza a aplicar la fe, a vivir la fe, a accionarla en el momento que ya el sufrimiento es tan grande como me pasó a mí, en lo que estaba atrapado, que cae uno que ya no puede solo. Y es el único momento donde el orgullo se derriba y dice, no puedo más, Señor. Y eso le ha pasado a mucha gente. La fe reconoce que no podemos cumplir con la ley ni medir las normas de Dios y reconocemos la necesidad de ayuda. Primero, la necesidad que un hijo de Dios me venga a ofrecer la ayuda, que me venga a ofrecer a mí la ayuda, o que me vino a ofrecer y yo lo rechacé. Entonces le tengo que ser humilde para irle a pedir ayuda a esa persona. Humillarme delante de Dios, pedirle para que me lleve. Y la más directa y efectiva es pedírsela directamente a Dios. A Dios. Él va a contestar. El diablo nos mete que Dios no nos escucha. Y eso es mentira. Porque la única ser en el universo que ama al pecador es Dios. Solo Él. Por eso somos justificados. Y por eso tienen esperanza los que aún no han alcanzado la justificación. Dice el cuarto punto de la fe. Porque se basa en mi relación con Dios. La fe es de acuerdo a mi relación con Dios. En la oración, en la meditación con Él, en la intimidad con Él en oración y en la meditación de su palabra. Porque la palabra es esencial. Un culto dominical con solo alabanzas y adoración y sin palabra no es culto. No es culto. Ningún culto en ninguna parte del universo. Tiene que haber palabra y tiene que prevalecer la palabra. Porque hay mucha gente que viene a la iglesia y solo ese día escucha la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tenemos que escucharla porque por el oír la palabra de Dios viene la fe. Entonces, la palabra tiene que ser no solo en la iglesia, lo principal en los cultos, sino también en las casas de nosotros. En los versículos 2 al 5 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. ¿Cuál es la gracia? La salvación, la justificación a través de Dios por medio de Cristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. A algunos les da pena decir cuando a mí me han vacilado, querido vacilar, pero no, a mí no me molesta. Usted todavía está esperando la venida del Señor, así se lo dice la gente. Hace años me lo dijeron y ahora es más fuerte escuchar eso. Todavía está esperando. Y hay gente que se avergüenza de que tiene esa esperanza. Eso es lo mismo que avergonzarnos de nuestro Dios, porque Él prometió que Jesús volvería y Jesús volverá. Aunque muchos digan que no e inventen muchas cosas, pero volverá. El único que no ha fallado es Dios. El único que no ha fallado es Dios.
Nos equivocamos nosotros. Nos equivocamos 1, 2, 3 veces, pero tenemos la ventaja que también nos da Dios, de que si me equivoco 7 veces Él me perdona si me humillo delante de Él. Si reconozco mi error, si reconozco que he fallado y que he ofendido a alguien de alguna u otra manera, Dios nos va a recuperar. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, vea qué lindo, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos justifica, nos da la gracia, que es la salvación, y nos da el Espíritu Santo. ¿Ah? Un convito con tres elementos que nos da Dios. Solo Él es abundante. Solo Él es abundante. Dios es bueno. En estos versículos, Pablo lo que le decía a la iglesia de Roma, y que ahora nos dice a nosotros, a mí personalmente, que a veces, bueno, yo siempre lo digo, sigo siendo medio jupón. Antes era entero, ahora es medio, pero ya no siempre. Entonces, pero a mí me habla esta palabra y me seguirá hablando y la voy a necesitar cualquier día. Y no solo porque la comparta ahora, yo voy a ser más que ustedes, ni que el pastor. No. Saliendo de aquí la sigo necesitando. Y tengo que llegar a darle más tarde otra repasadita. Dentro de unos días otra, porque hay que seguir con mucho que nos da Dios aquí. Porque ese es el Dios que tenemos. Pablo establece aquí, en estos pasajes, que como creyente, ahora ustedes y yo estamos en un lugar de privilegio. Es un lugar que Dios nos dio. Y Dios nos declaró, a partir que nos justificó, Dios nos declaró sin culpa. Somos absueltos de culpa. Y la absolución de culpa nos da libertad. Antes yo no tenía libertad de cantar. Bueno, no canto, gritar ahí, pero lo hago para el Señor. Antes no tenía libertad de explicarle a alguien que se quisiera burlar de mi fe. Yo no la tenía, porque el pecado me lo impedía. Es más, no conocía nada. Pero ahora somos libres, ustedes y yo, somos libres. No tenemos ningún pretexto para actuar diferente a como la palabra lo dice. Cuando leía esta parte, me acordé de aquel pasaje de Isaías, en el capítulo 1, versículo 18, que dice, venid, estemos a cuentas. Si tus pecados son como la grana, como el carmesí serán emblanquecidos. Y digo yo, ahí empieza la paz, como dice esta palabra que Pablo nos está ministrando. Ahí empieza la paz, porque ya no hay pecados. La vida era negra, oscura, puras tinieblas. Donde íbamos llevábamos tinieblas. Y de donde salíamos dejábamos tinieblas, porque estábamos en tinieblas. Pero Dios nos libertó de eso. Ahora somos libres. Y esa libertad no se puede perder. Hay gente que las meten a las prisiones aquí, una vez, otra vez y otra vez. Cuando salen, ya estoy en libertad, pero no dura 1 mes, 2 meses, y otra vez van para la cárcel. Se les hace un hábito. Pero he visto salir a muchos de esas cárceles que fueron ministrados por la palabra de Dios, fueron justificados y salieron a servirle a Dios. Todo el plan de Dios de la justificación nace en el cielo, obviamente. Ahí es donde está el trono de Dios. Ahí planeó Dios todo lo que las instituciones que nos dejó aquí. Por eso todo lo que nos dice la palabra hay que cuidarlo, hay que practicarlo, hay que vivirlo. Porque todo nace ahí en el cielo. Y con eso no podemos jugar nosotros. La fe, la esperanza y el amor.
¿Qué es eso? Eso es la esencia misma de la vida cristiana. Ahí se fundamenta la vida cristiana, en la fe, la esperanza y el amor. Y en 1 Corintios me dice por qué. 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, dice, muy conocido, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Esa es el fundamento de la vida cristiana, la esencia de la vida cristiana, la piedra ahí, y eso es Cristo Jesús, si usted lo analiza. Eso es Él, que es la roca de la iglesia, la roca inamovible. ¿Por qué? Por lo siguiente. Empezamos la relación con Dios con fe, como ya se explicó antes. La fe por eso es importante. Por medio de ella, de la fe, nosotros pudimos humillarnos y aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y reconocimos que solo Cristo podía morir, podía salvarnos, porque solo Él ha muerto por toda la humanidad. De tantos millones de pecadores que habíamos o que habemos o como sea en el mundo, Dios por todos ellos mandó solo a uno y fue a su propio Hijo. Como dice San Juan, ¿qué? ¿Qué se me olvidó? San Juan, ¿qué? 3:16, eso, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no a una persona del mundo, ni a una región, al mundo, a todos. Hasta muchas tribus y razas allá en África y en otros lugares que no conocemos, que no hemos tenido noticia, o que, bueno, al menos yo no conozco historia de eso, pero para esos hay esperanza. Para eso hay una oportunidad, porque el Señor así lo estableció. Entonces, por medio de la fe, fue que empezamos la relación con Dios, cuando lo aceptamos a Jesucristo. Segundo, la esperanza. ¿Por qué la esperanza? Porque la esperanza crece a medida que nosotros nos enteramos de todo lo que Dios tiene planeado para nosotros, para el futuro. ¿Y cómo aprendemos eso? En la Biblia. Todo lleva a todo. Todo lleva a todo. ¿Cómo sabemos de la esperanza, de la fe? ¿Cómo lograrla? ¿Cómo hacerlo? Por la Biblia, por el estudio de la Biblia. Y Dios nos da la salvación y nos da los elementos para que no perdamos la salvación. Porque yo sí creo que se pierde. Porque una vez me dijo a mí un pastor, no se pierde. Y me dice, usted puede seguir bebiendo guaro y nada más los domingos va a la iglesia y hace esto y que el otro. Y le digo yo, bueno, para mí eso no es. Yo sé lo que me ha costado a mí soltarme de mi adicción. Yo sé, y no voy a vender. Eso es como aquel que vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Entonces yo mejor no me la juego. No, yo no quiero. Yo no quiero. Porque mientras yo tenga esperanza, puedo seguir firme en el Señor. Puedo seguir caminando con el Señor y seguir adelante. La esperanza crece a medida que nos enteramos todo lo que Dios tiene en mente para nosotros y de sus promesas en cuanto al futuro. Yo me puse a recordar ahí Juan 5, versículo 39, porque muchos dicen, ¿y cómo voy aprendiendo eso? Dice el 5:39 de Juan, escudriñad las escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si nosotros no sabemos el testimonio de Jesús, lo que Él vino a hacer, lo que a Él le costó divulgar el evangelio, porque era la primera vez que se divulgaba y lo humillaban. Y entonces, si
¿Cómo vamos a crecer si no leemos la Biblia y no sabemos de lo que se despojó Jesús para venir aquí a ser hombre igual que nosotros? No, muchos no lo saben. Muchos se preguntan. Y si uno les dice, ¿usted aceptó al Señor? Sí, yo lo acepté, pero ya con eso se quedó. Y eso no es así. Dice el punto 3, y el amor de Dios llena nuestras vidas y nos capacita para alcanzar a otros. Entonces, cuando tenemos la fe, la esperanza y el amor, Dios nos va a capacitar para que alcancemos a otros y logren la salvación en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo hace? Porque en esto actúan los 3 miembros de la Trinidad que participan en la salvación. Primero, el Padre nos amó de tal manera que envió a su Hijo, al único Hijo, al unigénito, lo envió, para que Él fuera el puente o el camino para que los pecadores llegáramos a Él. Es el versículo que antes recordamos de Juan 3:16. ¿Y quién me dice que Él es el puente o el camino? Bueno, aquí en el mismo Juan, en el capítulo 14 de Juan, la palabra dice en el versículo 6, Jesús le dijo, no fue José Aguilar, no fue el pastor Ronnie Chávez, no fue el nadie, ni el Papa, nadie. Fue Jesús el que lo dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Punto y coma. Nadie viene al Padre sino por mí. Clarito. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, vamos a seguir. Ahora, el Padre nos amó de tal manera que envió a su Hijo para que Jesús fuera el puente o el camino. Después, el Padre y el Hijo, ¿qué hicieron? No se acuerdan. Un día lo habíamos hablado cuando hablamos del Espíritu Santo. Bueno, el Padre y el Hijo, dijo Jesús, yo le voy a pedir al Padre que le envíe un consolador para que no se queden solos, ¿verdad? Y Él los aconseje, les recuerde lo que yo les he enseñado y sigan adelante para que el Espíritu Santo llenara nuestras vidas con amor y permitir que vivamos con su poder. ¿Y dónde está ese poder? Ese fue el poder que Dios le dio a la iglesia en Hechos capítulo 1, versículo 8. En aquel tiempo que estaban todos reunidos ahí y fueron llenos del Espíritu Santo y los capacitó para que Él llevaran ese poder a las naciones y llevaran el mensaje de la salvación. Amén. Bueno, ahora, con todo este amor y cuidado amoroso de Dios hacia nosotros, ¿cómo podemos hacer menos que servirle completamente? Sin ningún interés, sin rencor, sin amarguras, sin resentimientos, con gozo, con alegría, sin dudar, en el pastor, ni en José, ni en Philander, ni en nadie, sino sin dudar en Dios, que es el que nunca nos ha fallado. Y hago esta conclusión, hermanos y hermanas, como dice la palabra, éramos débiles e incapaces de salvarnos, pero alguien tuvo que venir a rescatarnos, porque ese era el plan de Dios. Dios nos hizo, nos formó ahí en el vientre de la madre, nos dio vida, pero Él siempre ha tenido un plan para nosotros. Él nunca nos ha dejado solo y no nos va a dejar. Cristo no solo vino en un buen momento de la historia, no fue solo eso. El día que nació ahí, el que acababan de celebrar mucha gente, el 25 de diciembre. Él vino también en un tiempo debido. Vino en el tiempo en que usted lo necesitaba, en que yo lo necesité. Y permanece ahí conmigo, con ustedes, mientras lo estemos necesitando. Y ahí va a permanecer Él. Él va a permanecer para nosotros. ¿Por qué? Porque se debe cumplir el plan futuro que Dios tiene para toda su creación. Así como ha cumplido
y va a terminar de cumplir el plan de Cristo sobre el universo. Esto demuestra que Dios tiene el control de todo, que Dios es el que maneja con un control desde su trono de gloria allá en el cielo, y Él tiene el control de la tierra. El diablo está haciendo diabluras, está mintiéndole a mucha gente, principalmente cristianos, creyentes de las iglesias, principalmente, porque al mundo, a los que están allá afuera, en el vicio, en el pecado, en el adulterio, en toda la clase de pecados que hay, a estos no les importa irlos a perturbar, ya los tiene. Pero Él está mintiendo. Y Él tiene el control de todos los tiempos y Él no va a permitir que ustedes ni yo seamos tocados. Ni sus familias, ni mis familias sean tocadas. Ese es el plan de Dios, porque Él quiere que nosotros cumplamos hasta que lleguemos allá. Si no se perdiera la salvación, Dios no nos pone esas cosas, pero Él nos protege. Él nos protege, nos da la libertad de decir yo voy a ir allá, voy a ir a donde no, hacia la izquierda o me voy hacia la derecha. Yo lo elijo, pero la pierdo. Y he visto muchas personas de gran testimonio que fueron grandes cristianos de ejemplo, pero en un momento le abrieron una puerta a Satanás. Y Satanás es más astuto que nosotros, pero nosotros somos más sabios que cualquier ser en el mundo desde que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor. Y ser astuto y ser sabio y ser inteligente es muy diferente todo. Y lo que Dios nos da es la sabiduría para discernir. Y esa es la que está en la palabra de Dios. Siendo aún pecadores, dice esta palabra que leímos ahora. Esas son palabras buenísimas, maravillosas, llenas de vida, de fe y esperanza, como ya lo hemos visto. Porque Dios envió a Jesucristo para que muriera por nosotros. No porque seamos buenos, sino porque nos ama. A veces no nos sentimos seguros del amor de Dios, porque eso es lo que el diablo le mete a uno. Y por eso muchos vuelven atrás. Y se sienten menospreciados, se sienten mal con la gente misma de la congregación, pero nosotros somos amados por Dios. Y si nosotros amamos a Dios, amamos a todos. No todos pensamos igual. Todos creemos en un mismo Dios, en un mismo Padre, en un mismo Hijo y en un mismo Espíritu. Todos lo creemos. Y una sola es la iglesia de Jesucristo a la que Él va a venir a llevar. Y si en casas donde viven 4 personas, nada más, no hay unanimidad de criterios ni de pensamientos, ¿cómo será en todo el universo? ¿Cómo será en esta iglesia que relativamente es pequeña? Si medimos la grandeza de una iglesia por la cantidad de gente y por el edificio que tenga grandísimo. No, pero eso Dios lo mide por la cantidad del Hijo de Él que viene a trabajar en la obra del Señor. Y entonces, ahí es donde llega el enemigo a atacar. Ahí es donde el enemigo llega a hacer perder la paz que tanto nos costó alcanzar. Y por eso muchos a veces son inseguros, aún en la iglesia. Porque algo está estorbando. Y cuando nosotros tenemos un estorbo, no podemos ver nada. Y como dice, ¿por qué? Porque esta inseguridad, este temor, es lo que se llama miedo. Y el miedo paraliza al creyente más sembrado que esté en la palabra. Lo paraliza. ¿Por qué? Porque lo primero que le ataca es la fe. Tenemos que recordar que si Él nos amó, cuando aún andábamos en rebeldía, cuando andábamos en pecado, Él puede sin duda fortalecernos ahora, en este momento o en cualquier momento que nos sintamos débiles, que nos sintamos derrotados, que nos sintamos sin ganas de seguir al Señor y sin ganas de servirle al Señor. Porque el amor que motivó a Cristo a morir es el mismo,
amor que envió al Espíritu Santo a vivir con nosotros y que lo tenemos. Y si no se mueve en nosotros es porque se ha entristecido, porque yo no ando bien. Pero pero de mí depende que ese Espíritu Santo me esté animando, me esté avivando el fuego del Espíritu, me esté poniéndole ahí aceitico a las lámparas para que no se apague el fuego hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El poder que levantó a Cristo de la muerte es el mismo que nos salva y está a nuestro alcance en la vida de todos los días. Cada día que Dios nos dé de vida, Dios nos da la posibilidad de alcanzar la salvación. Pero no podemos a veces confiarnos y no mañana y no, es hoy, es mañana, no hoy. En el Señor es un solo día, un día a la vez y nada más. Por eso tenemos que asegurarnos de que si empezamos la vida, una vida con Cristo, tenemos una reserva de amor y de poder. Ustedes y yo tenemos una reserva de amor y de poder. Tal vez no está al full, hasta arriba. Tal vez no. Pero depende de nosotros si queremos subir la capacidad de ese amor y de ese poder. Depende de nosotros. Si estamos queditos ahí en las banquitas, si no nos gusta venir a la iglesia, si no leemos la palabra, si no compartimos en la casa y hablamos de Dios, no, si no, se baja totalmente. El diablo quiere vernos sin poder y sin amor, los unos aquí, en los hermanos de la iglesia, los unos con los otros. Ahora me acordé de algo, vamos a ver si no estoy equivocado. Apocalipsis, capítulo 3, 2. Antes lo estaba comentando con la hermana. 2:2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que te has dejado de tu primer amor. La iglesia de Cristo prácticamente perdió el primer amor. Asegurémonos entonces, repito, que si alcanzamos una vida en Cristo, tenemos una reserva de amor, no la perdamos, y de poder, no la perdamos. Hagámoslo crecer. Todo lo que Dios nos da es abundante. Entonces, si nosotros le aumentamos más, bueno, obviamente, si es aumento es más. Si le aumentamos, es mejor. Es mejor. Y ese poder y ese amor lo podemos usar cada uno de nosotros al día, de días a cada día, al enfrentar cada desafío o problema. Fuimos justificados los que creímos por fe. Pero hay mucha gente en la calle que no ha creído y ni siquiera sabe de la fe, ni siquiera sabe de la esperanza y del amor, ni siquiera sabe dónde Cristo murió, ni por qué murió, y nadie les ha hablado nada. La gente anda rescatando perritos, muy bueno, ayudándole a los perritos, pero a la gente en pecado nadie les ayuda, o casi nadie. Y esa es una labor de nosotros. El Señor se la encargó a los apóstoles. Ya no hay apóstoles, pero somos los hijos de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, y somos los encargados de llevar ese mensaje. Cada día podemos orar porque es un deber del cristiano. No es si puedo, es un deber orar todos los días. ¿A qué hora? No sé. Yo tengo mi hora y después en la noche mi hora y en la oficina mi hora y si voy en el carro ahí voy orando. Pero eso no es algo que le sugiere Dios, es un deber.
Es una obligación que Dios nos da a sus hijos, orar. Y una de las cosas que Él pide o que Él nos ofrece es su poder. Y Él nos lo da por medio de la oración, el poder y el amor cada vez que nosotros lo vamos a necesitar. Hermanos, yo quiero motivarlos a que de verdad nos animemos. Siempre le pedimos a Dios que el año siguiente sea mejor, que el 2024 sea diferente al 2023. Pero un día leí algo y me gustó y lo publiqué ahí en los chats. Y entendí, clarito me quedó. No es el año el que tiene que cambiar, soy yo, son ustedes. Si hay alguno que se sienten a esa forma y que se siente débil, es el momento de empezar de nuevo, de hablar. He visto muchos matrimonios que se han perdido porque no han hablado. Y hablaron y se arregló todo. Pero se hablaron después delante del Señor porque aceptaron al Señor. Y nosotros somos como un matrimonio. Hay problemas, sí hay problemas. Los hermanillos, a veces nos enojamos, a veces yo le digo algo a Luisito o Luis a mí, pero lo arreglamos. Y lo podemos hacer. Porque si nos dio tanto amor y todo lo que hizo para que estemos en este momento, en esta condición, ¿qué podemos hacer por el Señor entonces? ¿Qué podemos hacer? Y no son solo los de la casa, son los de todos. Amén, amén, amén.